Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, al nuevo estudio Vida Abundante, que eso es lo que queremos tener en Cristo Jesús, Señor nuestro, la vida abundante que Él ofrece a todo aquel que lo recibe como Salvador y Señor de sus vidas. Vamos a orar por empezar esta lección número 3 y a preparar nuestros corazones para escuchar la voz del Señor. Bendito Señor, te glorificamos porque tú eres bueno y digno de toda la alabanza, el loor, la honra y la gloria te pertenecen, Señor. Gracias por permitirnos tener el privilegio de escucharte, abrir tu palabra bendita. Señor, todopoderoso, Señor, tu palabra es verdad y tu verdad nos hace libres, Señor. Gracias por la bendición de poderla escudriñar libremente, Señor. Háblanos, Señor, corrígenos, instrúyenos, equípanos, Señor, para toda buena obra, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, esta lección tiene el título ¿Qué pasó con el pecado? Es una pregunta, ¿qué pasó? A Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el versículo lema, ¿verdad? Y un contraste, cuando el pecado reina hay muerte física, espiritual y muerte eterna, pero cuando la justicia de Jesús reina en nuestras vidas, reina la gracia. Ese es el contraste. Lo contrario al pecado es la gracia de Jesús. Y vivir en la gracia, somos llamados a vivir en obediencia en esa victoria que ya el Señor ha ganado para nosotros. Terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Siempre vamos a tener esa línea, en cada lección la vamos a tener para recordarnos cómo acabamos la clase y recordarnos que la acabamos haciendo énfasis en el poder y la obra maravillosa que el Señor hace en nuestras vidas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios Padre, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios Padre, en su gran misericordia, nos libra del poder del pecado, dice, de la potestad, de las tinieblas. Ya no estamos bajo esa maldición, gracias a Jesús. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, ¿verdad? Nos puede molestar nuestra propia concupiscencia, como brevemente analizamos la clase anterior, de nuestra propia carnalidad, salen los deseos, ¿verdad? Dice, uno peca porque es atraído y seducido de sus propios deseos carnales, ¿verdad? Pero podemos ser atraídos, pero no nos puede gobernar, no puede enseñorearse, no puede apoderarse de nosotros, como dice el Señor, ya nos ha librado de ese poder, ¿verdad? No hay razón por la cual estemos atrapados bajo el poder de las tinieblas, porque ya el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que gloria a Dios por esa gran bendición, ¿verdad? Que no tenemos que estar sometidos ni bajo esclavitud del pecado ya más. Si por alguna razón nos encontramos pecando en la misma área, simple y llanamente es porque hemos elegido hacerlo así, no porque el pecado pueda controlarnos, sino que de alguna manera o no nos hemos percatado que es ofensa a Dios, y esta clase quiere hacer eso, despertarnos a que entendamos qué ofende a Dios para que no lo hagamos, ¿verdad? No entendamos la seriedad, la gravedad del pecado para que no lo practiquemos. Esa es la idea, ¿verdad? Que si alguna vez uno cae, sea eso, una caída, y no sea un hábito el estar ofendiendo al Señor a diario con la misma cosa, ¿verdad? Algunos estudios confirman que el uso y la idea verdadera de la palabra pecado se ha perdido en nuestra cultura. ¿Será que nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado?
La realidad es que se ha suavizado, por decirlo así, la realidad del pecado por conceptos humanos. Por ejemplo, al adulterio ahora se lo llama una aventura, ¿verdad? A veces se dice se echó una canita al aire, ¿verdad? Como que se fuera una... O algo leve, ¿verdad? Algo pasajero, algo como una diversión, ¿verdad? Fue una aventura, ¿verdad? También al robo se lo llama fraude, ¿verdad? Rara vez se escucha decir el bancario o los empresarios robaron, sino que se cometieron fraude, ¿verdad? A veces a las mentiras se las llama blancas o consideradas. Hay gente que dice, tuve que decirle esa mentira porque no quería lastimar sus sentimientos, ¿verdad? O sea, nos preocupamos por lo que el humano pueda sentir, pero no nos afecta cómo Dios se va a sentir al ofenderlo a Él, ¿verdad? Y Pedro, me venía a la mente ese versículo que Pedro le dijo a los líderes religiosos cuando les dijeron, ya no prediquen en el nombre de Jesús. Pedro dijo, juzgad si es correcto temer más al hombre que a Dios, ¿verdad? No poder, a veces nos conducimos muy preocupados de lo que va a pensar el prójimo, ¿verdad? En lugar de pensar de qué es lo que va a pensar o cómo se va a sentir el Señor, el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y podríamos enumerar muchos otros reemplazos, ¿verdad? Que en lugar de llamarle pecado, se le llama otra cosa. Sea cual sea el que se nos venga a la mente, vamos a notar que ha sido reemplazado por otro nombre. Es obvio que ya no se consideran estas ofensas como pecados. En el pasado, el término pecado era muy fuerte, grave y siniestro. Ahora es un término jocoso, atractivo y motivo de orgullo. Hay movimientos enteros de pecados que se sienten orgullosos. Le llaman el orgullo de ser así o el orgullo de tener esto. Hay gente que así se ve el pecado ahora, como algo de que estar orgulloso. Se despliega el pecado en los letreros, en los anuncios, en los títulos de películas, en los libros, en la música, en la televisión y en el modo de vivir. Ya no sé, en la cultura donde nos desenvolvemos, la palabra pecado no conlleva el significado verdadero, sino más bien como algo algo de broma, de chiste, jocoso, ¿verdad? Eso se puede ver mucho en los programas de televisión, ¿verdad? Se presenta el pecado como algo superficial. Aquí en la carretera de una de las autopistas más concurridas y conocidas, que es el Freeway 60, hay una sección que es puro letrero de lugares de mujeres, donde le llaman clubs de hombres, ¿verdad? Y hay mujeres desnudas y hay letreros, ¿verdad? Y hay uno que el nombre del lugar en inglés le han puesto sin, pero con doble N, que es la palabra pecado. Y lo están haciendo como un anuncio como vengan a este lugar de disfrute, se llama pecado, ¿verdad? Y llega tanto como quien dice la sinvergüencería nuestra, ¿no? Del humano, ¿no? De decir, ok, aquí vamos a disfrutar y vamos a ponerle ese nombre. Y eso se me vino a la mente, ¿no? Esta es nuestra cultura, ya no es vergüenza decir vengan a pecar, sino más bien es una publicidad, decir vengan, vamos a ofender a Dios, ¿verdad? Y lo vemos a todo a nuestro alrededor, mucho más en el mundo de las películas, las novelas, ¿verdad? Los libros, los títulos, las cosas que enseñan. Mientras más explícito sea el pecado, más digno de un Oscar, ¿verdad? A eso se ha llegado, ¿no? Mientras la película es más desvergonzada, más premios recibe. Lamentablemente, la idea del pecado también ha desaparecido de muchas iglesias. Okay, estamos hablando de la cultura, en realidad ese es el mundo, no nos sorprende, pero dentro de las iglesias también se ha perdido
ha desaparecido la palabra pecado, no solo de la cultura secular, pero ¿qué de la iglesia evangélica conservadora? Satanás es muy astuto. Lo que ha logrado es desenfocar a la iglesia de su propio estado espiritual y hacerla que se escandalice y enfoque en los pecados de los que no están en su círculo. Es muy fácil condenar a los que cometen pecados obvios, entre comillas, y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados de chisme, envidia, amargura, orgullo y lujuria, e incluso nuestra omisión de practicar las cualidades espirituales. Como Gálatas 5, 22 y 23, Pablo les exhorta a los hermanos en Galacia, les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las escrituras nos dicen que si uno no hace lo que sabe que es bueno, le es pecado. ¿De cuántas veces, por ejemplo, aquí estamos faltos de amor, no tenemos gozo, ¿verdad? O no vivimos en paz, ¿verdad? No hay paciencia, benignidad es la ternura, que uno pudiera tipificarla como que se tiene con los animalitos, esa suavidad, esa delicadeza, ¿verdad? Sí, la ternura vendría a ser la palabra. Bondad va de la mano con la benignidad, es decirle a alguien lo correcto, ¿verdad? Pero continuo, ¿verdad? O sea, no trayéndolo, no destruyéndolo, sino más bien edificándolo con fuerza, pero por eso va de la mano con benignidad, que es la ternura. Fe, mansedumbre, manso, humilde, ¿verdad? Fe, confianza en el Señor, y es dependencia en el Señor, y la templanza, el control propio. Cuando uno no tiene esto, ofende al Señor. Es un pecado el no hacer lo que sabe que es bueno. Así que como iglesia, como creyentes, el enemigo nos ha desviado en el sentido de que nos enfoca solo en los de afuera, en la cultura. Decir, ay, sí, qué mal que está la cultura y qué desgracia y qué pecadores que son. Pero nos hace olvidar de nuestras propias ofensas al Señor. Y nos justificamos muchas veces porque tal vez se vean como más obvios los pecados de ellos, pero Dios todo lo escudriña y Él ve, por ejemplo, y escucha los pecados que para nosotros tal vez no sean tan obvios, como el chisme, la envidia, la amargura, el orgullo y la lujuria, e incluso, como dijimos, la omisión de practicar cualidades espirituales. Lo que sí es obvio, por decirlo así, es el alto sentido de superioridad espiritual que predomina. Oraciones que carecen de confesión y humildad. Actitudes que despliegan arrogancia, cuando solo se ora por los pecados de los demás y nunca se menciona el personal. Eso piensa, muy verídico, dice el hermano, dice aquí presente. Eso es muy interesante, ¿verdad? Dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y si nuestras oraciones solo están, ay, te pido por aquel que está tan desviado de ti, y te pido por aquella que que peca constantemente contra ti, y nosotros nunca mencionamos nuestras ofensas al Señor, habla de un estado de superioridad espiritual y de arrogancia espiritual, porque solamente se está enfocando en los demás, como diciendo. Y eso pasaba con un fariseo, ¿verdad? Hay una historia muy típica en las Escrituras que el Señor le dice de dos que fueron a orar, un fariseo y un publicano. Y cuenta el hermano del libro que estamos usando como base, que se los recomendamos a todos, el de los pecados respetables, que a un pastor llamó a una junta de oración a todos los varones de la iglesia. Y él estaba enfocado, el pastor, en que
la iglesia se pida para que la iglesia se acerque más al Señor, que para que los creyentes vivan una vida santa delante del Señor, y dejó que los hermanos empiecen a orar, y que cada uno empezó a orar por el pecado de la cultura, el pecado de acá, y los empezaron a enumerar, sí, que los que hacen abortos, y que esto y que el otro. Hay muchos pecados que a veces nos vienen de primero a la boca. Y el pastor, escuchando a todos, se entristeció porque pudo percibir esa actitud de superioridad espiritual, y terminó el pastor orando: Señor, sé propicio a mi pecador. Y que dejó a todos callados, porque era una actitud completamente diferente a la de los demás. Y eso es lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dijo el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración del otro fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todas las cosas, ¿verdad? Y todo empezó a dar todo lo que hacía. Te doy gracias por lo que yo hago, pero y que no soy como este. Y el Señor dice, la oración no le llegó ni al techo, pero el otro sí lo escuchó el Señor, ¿verdad? Y esto nos hace reflexionar. A veces pensamos que el Evangelio es para el incrédulo. El Evangelio es para todos nosotros. Nosotros debemos de dar gracias al Señor todos los días, porque por su gracia somos lo que somos, hijos de Dios. Por su gracia hemos sido perdonados. Dice, por su gracia hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Es común observar que estamos más preocupados por los pecados de la sociedad que por el que cometemos los santos. Por eso es que se los practican sin ningún remordimiento. Voy a hacer una pausa, que creo que una hormiga o algo que me pica acá atrás. A ver si me la... Aquí, ok, ya. No sé si sería algo, dije, me está remordiendo la conciencia o que el Señor me está picando duro. Que no tengo remordimiento, dice que... Santiago 2, 10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos ayuda a ponernos en la perspectiva de Dios, de cómo nos ve Él a nosotros, porque a veces nosotros nos comparamos con otros y decimos, bueno, yo no hago eso, no hago el otro, yo soy mejor que esta persona, pero desde la perspectiva de Dios, el que falla en uno se hace culpable de todos, ¿verdad? O sea, no hay Él no califica como nosotros, Él no analiza las cosas como nosotros. Versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Notemos que la Biblia no habla de las leyes de Dios en plural, como si fueran muchas, sino de la ley del Altísimo como unidad. Cada vez que habla de la ley del Señor, no habla de muchos reglamentos, sino que como todo es compacto, aunque si uno ofende en uno, está ofendiendo toda la ley del Señor. Es otra manera de... el estándar de Dios es muy perfecto, elevado. Cuando una persona mata a alguien, quebranta la ley divina. Pero cuando un creyente habla cosas corruptas, palabras que destruyen a otras o matan la integridad de otro, también está quebrantando la ley del Todopoderoso. Efesios 4:29 nos exhorta, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, nuestras palabras tienen que pasar por un sedazo. Si lo que voy a decir edifica,
se lo puede decir. Si lo que voy a decir va a ofender, va a destruir, va a lastimar a alguien, va a poner en tela de duda la integridad de otro, ¿verdad? Porque a veces somos rápidos para juzgar o decir algo que ni siquiera sabemos, ¿verdad? O hemos escuchado de otro, no lo hemos comprobado con la persona. Y eso va a destruir la integridad del otro, porque pone tela de duda en el corazón del que va a escuchar acerca de esta otra persona. Entonces tiene que pasar nuestras palabras por ese sedazo de decir, ¿es esta palabra edificante o no? De otra manera, dice, también estamos quebrantando la ley del Todopoderoso, porque ya nos está diciendo que no lo hagamos. Todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. Ese es el concepto que debemos de tener, ¿verdad? No es que un poquito no le va a doler tanto o no le va a afectar tanto. Todo pecado quebranta, está violando la ley perfecta de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La versión en inglés de este versículo traduce la palabra infracción como transgresión. Transgresión es una rebelión contra la autoridad. Entonces leamos el versículo otra vez poniendo la palabra primero transgresión y después la palabra rebelión. Dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, todo aquel que comete pecado se rebela contra la ley, pues el pecado es rebelión contra la ley. O sea, van de la mano esas ideas, ¿verdad? Cuando uno escoge desobedecer a Dios, se está rebelando contra la ley del Señor, está transgrediendo, está pasándose de la línea. Es la idea. Cuando se piensa en transgredir, Dios dice, no te pases de esta línea. Y transgredir es a voluntad abierta, como decirlo así, a sabiendas. Uno dice, ok, Dios dijo esta línea no, pero yo escojo pasármela. Eso es transgredir. No es un error o una... Como a veces se dice, como hasta a veces hay palabras que no se inventan, dice, se me chispoteó, decía también el chavo, ¿verdad? Como que fue algo de repente, ¿verdad? No, transgredir es a conciencia. Uno saber que no debe y decir, no me importa, lo voy a hacer. Eso es una transgresión, que es una rebelión contra la autoridad, contra la soberanía de Dios. El pecado no se trata solo de quebrantar un mandato, sino de haber desechado por completo la ley de Dios. Es un rechazo deliberado, esa era la palabra que quería decir, el rechazo deliberado de su voluntad moral para satisfacer nuestros propios deseos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no sabe que chismear es malo? Todos sabemos que es malo, pero hay un placer que nos produce cuando uno dice algo, un placer temporal que hasta se siente como, hasta uno, noten cuando uno habla de alguien, hasta cambia el tono de voz, ¿verdad? Como fíjate que lo que te voy a decir, así como que es algo interesante, ¿verdad? Como que algo curioso, ¿verdad? Como que algo fuera de serie. Ese placer temporal es lo que uno está escogiendo aquí. Nuestros propios deseos es un rechazo deliberado a la voluntad de Dios por el placer temporal que traerá el hacer ese pecado. Ahora, miremos algunas descripciones del pecado. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, nos dice, y pondrá a Aarón, hablando del sumo sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, ahí hay una manera que describe los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Se me hizo muy interesante escuchando y leyendo esta porción de las prácticas de los sacrificios levíticos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Por lo general siempre tenemos la idea de que un corderito moría o un carnero, ¿verdad? Un toro, un macho cabrío, se sacrificaba como perdón de los pecados. Pero perdemos de vista que había otro, eso se le llamaba, había lo que se llamaba el sacrificio por los pecados y el holocausto. Habían dos cosas que son diferentes. El holocausto era este macho cabrío que se oraba sobre su cabeza diciendo todos los pecados, rebeliones, iniquidades, y se lo dejaba libre en el desierto. Se lo dejaba que se vaya vivo, aunque iba a morir en el desierto, y se llevaba también los pecados representados del pueblo. Ahora, porque Aarón ofrecía sacrificios para él, para el pueblo, para la tienda del tabernáculo de reunión, para santificar el lugar, pero también hacían esta práctica pedida por Dios. Y me quedé pensando, ¿qué relación tendrá con nosotros, verdad? Porque nosotros, el Señor fue el Cordero Pascual, ¿verdad? El Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. Él fue el que fue ofrecido como sacrificio. Pero ¿qué del holocausto? Y se me venía a la mente, porque este Cordero tenía que irse vivo caminando en el desierto, ¿verdad? Y pensé, el versículo que se me vino a la mente es, Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como un holocausto, ¿verdad? Como que debemos de vivir nuestra vida de una manera donde hagamos morir estas manifestaciones de la carne, ¿verdad? En el desierto de nuestra vida tendremos que morir, y dice crucificar nuestro yo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así que hay un proceso, ¿verdad? Sí, el Señor nos perdona, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer morir nosotros a nuestros deseos carnales, nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que significa iniquidad, para entender un poquito mejor los conceptos que Dios, aunque estos conceptos salen del diccionario secular, nos ayudan a entender lo que significan, ¿verdad? El pecado. Iniquidad, anomia, literalmente quiere decir carencia de ley. A es negativo, ¿verdad? Y nomos es ley. Anomos, o como nosotros dirían, a veces le decimos una anomalía, ¿verdad? Algo que está mal, ¿verdad? Pero la idea es que no tiene ley. Se usa de una manera que indica que el significado es sin ley o maldad. Se suele traducir como iniquidad, que literalmente significa injusticia. O sea, cuando decimos, Señor, líbrame de mi injusticia, es de que a veces vivo sin ley, vivo como que tú no eres soberano, vivo como que tú no eres el rey, ignoro tu palabra, ¿verdad? No la vivo. Esa es la idea, eso es la iniquidad, no vivir sin la ley de Dios. Aparece esta palabra iniquidad muy frecuentemente en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y especialmente en los Salmos, donde se encuentra unas 70 veces. David reconocía que tenía esta tendencia a vivir sin ley, vivir como él quería y no bajo la voluntad de Dios. Así que cada vez que nosotros tomamos una decisión contraria a la ley de Dios, estamos en iniquidad, estamos practicando iniquidad, maldad, injusticia, porque estamos viviendo sin la ley de Dios en nuestra vida. Rebelión es la sublevación o resistencia ante alguien o algo, ¿verdad? Una persona que se rebela, como lo hemos dicho, si sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, estamos sublevándonos en contra de alguien que es Dios y algo que es su ley, su palabra, ¿verdad? Vivimos en rebelión, y eso nos ayuda a analizar nuestros propios pecados. ¿Qué nos redarguye el Espíritu Santo y nos dice, sabes qué? Tú te rebelas
contra mi voluntad. Porque yo te digo, haz esto, y tú dices, no, voy a hacer el otro. Esa es una manifestación carnal, la rebelión. La maldad es la tendencia o inclinación natural a hacer el mal, una acción mala y perjudicial, ¿verdad? No solamente para nosotros, pero para otros, ¿verdad? O sea, que digamos, hagamos o actuemos. Si ofende, si es maldad, es algo que perjudica a alguien, algo que va a ofender al Señor y a otros, ¿verdad? Esa es la maldad, una tendencia natural a hacer lo malo. Pecado, acción, conducta, pensamiento, etcétera, condenado por la ley divina, ¿verdad? Mire cómo eso así lo describe el diccionario, algo que actuamos, pensamos, ¿verdad? O como dice aquí, o una acción que se va en contra de, o no solamente en contra porque es rebelión, pero es condenado por la ley de Dios, ¿verdad? Hay cosas que sabemos que el Señor no tolera, y eso es pecado. Y hablamos ya un poquito de la palabra transgresión, que es la violación de un precepto, de una ley o de un estatuto, ¿verdad? Dios dice así y nosotros a sabiendas o como decía deliberadamente escogemos hacer lo contrario. Bien, para meditar vamos a leer esta porción en primera de Juan 3 del 1 al 5. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Noten la palabra específica, a sí mismo. El que espera en Jesús y sabe que Jesús viene por él y sabe que es hijo de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vamos a meditar en esta pregunta. Dice, ¿qué actitud debe tener el hijo o la hija de Dios hacia su propio pecado? ¿Qué actitud? De acuerdo a este versículo que hemos leído, hay una recomendación, que el que tiene la esperanza de que el Señor Jesús viene, el que sabe que ha sido llamado a ser hijo de Dios por Jesús, ¿verdad? Y que lo conoce al Señor Jesús. Si uno lo conoce y sabe que es hijo de Dios, ¿qué va a hacer? De acuerdo al versículo, se purifica a sí mismo, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Uno mismo analizarse y decir, Señor, mira, como decía David, ve si hay en mí maldad, ve si en mi corazón hay iniquidad, esa deseo de irme en contra de tu ley, esa rebelión. Mira, Señor, revélamelo. Yo no quiero ofenderte, quiero purificarme, quiero ir a pasar por ese fuego de purificación de tu palabra, ¿verdad? Ayúdame a ver las cosas como tú las estás viendo. Esto dijo el hermano Jerry Bridges, que escribió el libro que estamos estudiando. Dice, esas personas cuyas vidas reflejan mejor el fruto del Espíritu son las más sensibles y gimen internamente por los pecados aceptables que cometen. O sea, reconocen que fallan, que pecan, que desobedecen, que se rebelan, lo reconocen y se entristecen. O sea, no se vanaglorian de haber ofendido al Señor. Y otra pregunta que siempre acabamos con esto, dice, ¿qué hizo Jesús por nosotros? De acuerdo al versículo que hemos dado anteriormente en 1 Juan 3, del 1 al 5, el versículo 5 nos lo aclara perfectamente. Sabemos que el Señor Jesús apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Y no hay pecado en Él. El Señor nos purifica con su perfecta vida, sacrificio, resurrección.
¿verdad? El Señor logra librarnos del poder de las tinieblas. El Señor nos perdona, ¿verdad? También regresando a la idea del carnero que se iba al desierto, dice algunos estudiosos que eso representa que el Señor aleja nuestros pecados de Él, ¿verdad? Él, como el oriente está del occidente, el Señor hizo alejar nuestros pecados de Él. Él escoge olvidarse de los pecados, los manda al desierto donde nadie va a encontrarlos, donde allá van a morir esos pecados. Hay otra porción que dice que los entierra en lo profundo del mar, ¿verdad? El Señor nunca, cuando uno dice, Señor, perdóname porque hice esto hace 10 años, si uno ya se arrepintió, el Señor va a decir, no sé de qué estás hablando, no me acuerdo. Y así debe ser nuestra actitud cuando alguien nos ofende, dice el Señor, así como Cristo te perdonó, tú también, ¿verdad? Cuando esa persona diga, ¿sabes qué? Te hice eso, uno perdonar, y si vuelve a suceder, decir, ¿sabes qué? Yo ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo lo que me hiciste, ¿verdad? Porque así nos trata el Señor. Él nos quita nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y algún día seremos como Él, dice las Escrituras. Así que esa es nuestra esperanza. Tendremos esperanza, seremos como el Señor Jesús y no lo ofenderemos más en nuestro diario vivir. Que el Señor nos ayude a examinarnos y a entregar todas las áreas de nuestra vida al Señor para su honra y su gloria. Adelante con Cristo.